Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy tenemos la suerte de tener aquí a los presidentes de los colegios de Madrid, de médicos, Manuel Martínez Selles, muchas gracias por estar aquí, y Manuel Martínez del Peral, del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, lo primero es preguntaros si en esta situación de fuerte tensión del sistema sanitario que tenemos ahora mismo, tanto en atención primaria como en atención especializada, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo puede contribuir la colaboración entre profesionales, especialmente entre farmacéuticos y médicos, a paliar pues, este déficit de profesionales que hay y mejorar un poco esta tensión que hay, ¿no? Si quieres empezamos por Manuel. Bueno, yo creo que tenemos la obligación de intentar mejorar, como bien has comentado, tanto lo que es la atención primaria como la atención hospitalaria, y creo que es fundamental el conseguir una buena colaboración en todos los ámbitos de todos los profesionales que están implicados, ¿no? Yo he de decir que con satisfacción que desde el colegio venimos trabajando en distintas iniciativas y hemos presentado distintas propuestas, algunas han sido aceptadas por la Administración y otras no, pero seguimos reuniéndonos, tenemos una reunión semanal con el viceconsejero, pues, y como bien has comentado, como actualmente la situación en la atención primaria es particularmente difícil, nos estamos centrando mucho en lo que es atención primaria. Y bueno, también agradecer a Manuel pues toda la colaboración que hemos tenido desde el Colegio de Farmacéuticos. He de decir con mucha satisfacción que no solo nos hemos reunido nosotros personalmente, sino que hemos tenido también una reunión que ha sido muy fructífera de ambas juntas directivas, y yo creo que es importante que cada profesional sepa qué es lo que puede aportar a un sistema que, como bien has comentado, pues ya da claras muestras de saturación. Es decir, necesitamos modificar la forma como se está planteando la asistencia sanitaria de la población. Tenemos una asistencia sanitaria excesivamente centrada en los hospitales, tenemos que deshospitalizar nuestra asistencia sanitaria, tenemos que apostar más en prevención. Nosotros estamos asustados porque es verdad que Madrid tiene la mayor esperanza de vida, ya no solo de España, sino de toda Europa. Yo creo que ese es un dato muy positivo, pero claro, eso va a plantear unas necesidades al sistema al tener una población muy envejecida que ahora mismo, pues tal y como se plantea el sistema en este momento, va a ser muy difícil que podamos responder. Entonces tenemos que apostar por prevención. Nosotros tenemos una campaña de Madrid sin tabaco, que queremos que se prohíba fumar en Madrid en ámbitos públicos, incluida la calle. Evidentemente que esto es algo que no se puede hacer mañana, pero bueno, sí se puede hacer pues en el 2027 o en el 2030 con una serie de medidas progresivas, como ya se está haciendo en el norte de Europa, en Milán, en Nueva Zelanda, en otros sitios, ¿no? Creemos que hay que apostar de verdad por la vida saludable, con una alimentación saludable, y ahí también pues tendríamos que intentar abaratar los alimentos más saludables y que sean más costosos los alimentos menos saludables, luchar contra la obesidad, el ejercicio físico a todas las edades, promoverlo de verdad. Ahí, por ejemplo, en Francia han hecho alguna iniciativa muy interesante, que si vas en bicicleta al trabajo, pues te dan un plus. Es decir, tenemos que cambiar, y ahora mismo dedicamos mucho esfuerzo en el tratamiento de patologías y muchas veces en el tratamiento de patologías agudas, y tenemos que dedicar más esfuerzos en mantener la salud y también en el control de patologías crónicas, de forma a evitar que el enfermo tenga que ir al hospital. Y en este camino, que va a ser muy difícil, yo creo que la única forma que tenemos de conseguir un éxito es si todas las profesiones sanitarias vamos de la mano, y probablemente si conseguimos hacer este cambio en el sistema, que va a costar, porque tenemos, como digo, un sistema que está diseñado para otras cosas, ¿no? muy enfocado en los hospitales. Tenemos que empoderar a los médicos y a otros profesionales que trabajan en la atención primaria para que ellos tengan la capacidad de ser resolutivos, que más del 80% de las consultas, pues el médico de atención primaria sea capaz de hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento, y esto lógicamente implica una inversión importante
en atención primaria. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un cambio radical del sistema que tenemos actualmente, porque muchos pensamos que ahora mismo el sistema que tenemos en este momento, con el envejecimiento poblacional, con el cambio y el aumento de costes, tanto de las pruebas diagnósticas como de los tratamientos, pues probablemente el sistema que tenemos ahora mismo no va a ser sostenible a medio plazo y por lo tanto tenemos que cambiar ese sistema. Manuel. Bueno, obviamente Manuel ha dicho muchas de las claves, ¿no?, de cómo está el sistema sanitario. Además, médicos y enfermeros lo conocen mejor que nosotros internamente, ¿no?, todo el tema hospitalario, aunque nosotros obviamente tenemos nuestros profesionales allí, pero en menor medida. Y creo que, bueno, pues que comparto su visión de que estamos en un momento de cambio de sistema, ¿no? Es decir, absolutamente de acuerdo con que nos enfrentamos ahora a un envejecimiento, a una cronicidad que exigen otras cosas del sistema y que atención primaria debe recuperar un poco la fuerza que tenía hace unos años y que, bueno, pues que es verdad que el COVID le ha hecho un test de estrés, pues que hemos visto pues que no lo ha encajado bien, pero al igual que el resto de profesiones ha sido muy duro y yo creo que hay que reforzar esa salida de una crisis como fue la del COVID. Y creo que ahí es verdad que, y además estamos encontrando una colaboración absoluta con el Colegio de Médicos, que tenemos que empezar a plantear si todo lo que estamos haciendo hasta ahora, si las líneas son tan estrictas como han sido hasta ahora, ¿no? Entonces, o si podemos abrir nuevos espacios de colaboración. Manuel ha dicho un tema muy importante, hay que fomentar la prevención y hay que fomentar esas campañas, ¿no?, de preventivas. Y nosotros los farmacéuticos lo que decimos, y ya se ha habido iniciativas en España y, bueno, previsiblemente por lo que hemos hablado con la comunidad a final de año en Madrid, se van a empezar a utilizar desde las farmacias a hacer campañas como Prevé Colon, que es una prevención como bien sabéis, del cáncer de colon. ¿Por qué? Porque al final, y también se ha visto que lo que tenemos que hacer es descongestionar esa atención primaria que está saturada. Y ahora mismo en Madrid existen 3.000 farmacias que son puntos sanitarios de atención a la población, pues que tienen capacidad para hacer muchas más funciones de lo que se ha visto hasta ahora. ¿Cómo se ha tenido que ver esto? Pues con el COVID. Y el COVID fue un momento en el que todas las farmacias de Madrid estuvieron abiertas a la población y se vio muchas de las acciones que se podían realizar desde las farmacias. Bueno, gracias a esto y también gracias a esa visión que tuvimos, pues se ha rematado una ley de farmacia de la Comunidad de Madrid, que es muy importante porque abre nuevos escenarios de trabajo y de colaboración con la Administración, y luego con un convenio que acabamos de firmar hace un mes escaso, en el cual también se abren muchas opciones básicamente de colaboración entre profesionales sanitarios para dar una continuidad asistencial, que creo que es un poco lo que nos falta, ¿no? Es decir, podemos seguir invirtiendo muchas veces, y creo que lo tocaremos luego, en recursos humanos, pero si al final la coordinación entre los profesionales sanitarios no es eficiente, pues vamos a perder una gran oportunidad de mejorar en cosas que simplemente es ganando eficiencia y no invirtiendo muchas veces más. Claro, entonces lo que venís a decir los dos, además, que la cuestión no es solamente de recursos humanos y económica, que también lo es, ¿no?, sino que hay que mejorar el sistema desde otros puntos de vista, ¿no? Es lo que tú estás insistiendo ahora mismo, en la colaboración, en la prevención, ¿qué más cosas hay que mejorar del sistema? Exacto. Vamos a ver, yo creo que hay un ejemplo claro, y nosotros acabamos de empezar una campaña con los médicos que es muy importante, y con la consejería, que es potenciar. Por ejemplo, nosotros tenemos la herramienta de la receta electrónica, que bueno, siempre ha servido pues para que cada ciudadano pues retire su medicación, pero es que es una herramienta mucho más potente. Y ahí es donde médicos, farmacéuticos y en otros casos, otros profesionales pueden invertir y dedicar algún esfuerzo para mejorar la atención al ciudadano, ¿no? Un ejemplo claro es, se acaba de empezar una campaña de seguridad del medicamento a través de una herramienta que se llama bloqueo cautelar, en el cual muchas veces posibles errores de medicación que ve el farmacéutico se los transmite, se bloquea esa medicación, se transmite al médico esa información para que él realmente, que es el prescriptor, valore si está bien indicado o si es verdad que era un error, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces un error en la medicación, una falta de adherencia a un tratamiento, pues puede derivar en que haya una persona que acabe pues hospitalizada, que tenga que utilizar la atención primaria, y con esta colaboración entre profesionales
entre el experto del medicamento y el médico, obviamente, que es el que tiene que analizar la enfermedad del paciente, pues con esa colaboración, obviamente, podríamos evitar muchas de las vueltas, ¿no?, a esa atención primaria y hospitalaria que, bueno, pues que tantos problemas tienen ahora mismo. Manuel, para ti también, decir, ¿es solo una cuestión de recursos humanos, una cuestión económica, la mejora que necesita el sistema? Antes has dicho, oye, hace falta un cambio del sistema. Hombre, solo una cuestión económica, indudablemente no lo es, pero que el tema económico es importante, sí, ¿no? Cuando se habla de la escasez de médicos, etcétera, yo siempre digo, mira, yo te consigo el médico de la especialidad que quieras mañana. Que claro, habrá que conseguir una remuneración atractiva para que los profesionales quieran trabajar, y más si estás intentando pues que vaya alguien a un puesto que es de difícil cobertura, etcétera. Entonces, sí hay una cuestión económica. Pero yo creo que la mejoría que buscamos, como decía antes, tiene que ir mucho más allá. O sea, yo no solo que quiera que mis compañeros tengan una retribución digna, sino también quiero pues, que tengan unas condiciones de trabajo que permitan una calidad asistencial. Es decir, si tú tienes un ratio médico de pacientes pues muy elevado, o si tienes muchos pacientes por médico, llega un momento pues que eso es incompatible con ver esos pacientes de forma adecuada. Sí, y como está sucediendo ahora, pues muchas veces hay médicos que, y esto es muy frecuente en Madrid, pues con lo que un médico gana en la sanidad pública, pues muchas veces no es suficiente, con lo cual hay cada vez más compañeros pues, que están trabajando tanto en el ámbito público como privado, y esto lógicamente pues, tiene unas implicaciones a nivel familiar, de conciliación, etcétera. Tenemos una tasa de temporalidad que es inaceptable. O sea, nosotros, y en eso, en todas las reuniones que yo he tenido con la consejería, pues les he insistido que no podemos seguir con un porcentaje muy amplio de médicos que, pese a llevar muchos años en el sistema público, siguen estando con distintos tipos de contratos temporales, ¿no? Esto yo creo que al final no es bueno ni para el profesional ni para el sistema, porque lógicamente pues si el profesional no está a gusto y si el profesional no tiene una garantía de continuidad, pues es más difícil implicarle en proyectos asistenciales, en proyectos de investigación, etc. En Madrid ya, pues como sabemos, en el momento de una crisis económica importante, pues hubo una solución que básicamente lo que perseguía no era que los médicos trabajasen más, era pagar menos a los médicos, que fue lo de las 37,5 horas semanales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que, igual que en otras comunidades autónomas, se ha quitado ya este concepto y ya han vuelto a las 35 horas semanales. Nosotros seguimos en esta situación, ¿no? Y esto lo que implica es que cuando uno hace una guardia, pues la mitad de la guardia pues no la cobras, ¿no? Y se calcula que en torno a 222 euros se están perdiendo mensualmente por esta situación, ¿no? Yo no es tanto que quiera que los médicos solo trabajen 35 horas semanales, porque creo que hay muy poquitos médicos que hagan eso, sino que se valoren otros trabajos que hace el médico que no son a nivel asistencial. Es decir, si un médico se está formando, si un médico está en una actividad de investigación, pues eso también es trabajo, y ese trabajo no se está contando. Entonces, nuestra propuesta es volver a las 35 horas semanales y que luego 35 horas semanales asistenciales, y que el resto del tiempo se pueda justificar, y esto además es fácil justificarlo con actividades formativas que están acreditadas, como digo, con actividades de investigación en congresos, etcétera, y que pues sea el responsable, por ejemplo, el jefe de cada servicio, que pueda justificar, oye, este médico, aparte de las 35 horas semanales, ha completado su actividad con unas horas formativas de investigación, etcétera. Con lo cual, sí creo que el tema económico es importante, pero también tenemos que mejorar las condiciones del médico, es decir, que un médico pues llegue a su centro de trabajo, tenga un sitio donde cambiarse, tenga un despacho, pueda atender de forma correcta a sus pacientes. Creo que tenemos que ir más allá del tema económico, pero también creo que necesitamos una mejora económica. Ahora mismo, si nos comparamos con los países de nuestro entorno, pues salimos muy mal en la foto, y de hecho esto es lo que está sucediendo, es que muchos profesionales se están yendo a Francia, a Inglaterra, a Portugal, a Alemania, y es una pena. ¿Y por qué se van? Porque las condiciones en estos países son mejores.
Yo aquí quería también puntualizar que obviamente es un tema muy importante de remuneración. Es verdad que los farmacéuticos estamos en otro ámbito, ya que no somos funcionarios, pero creo que sí que es muy importante valorar la labor, ¿no?, de prevención y qué ahorros genera el sistema. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy claro, es decir, el realizar un test de Prevecolon puede tener en total un coste de en torno a los 4 euros para el sistema. Si se alcanza un tanto por ciento amplio de la población a la que se realiza, se evitan muchos estadios posteriores de estos cánceres, y en función del estadio se puede llegar a tratamientos de hasta 240.000 euros para un tratamiento de este tipo. Entonces creo que es muy importante empezar de verdad a plantearse que esa prevención tiene que ser remunerada, y que es una prevención que además tiene que ser potente, tiene que ser un campo importante, porque con eso vamos a evitar muchos de los gastos que se generan con cronicidad y con enfermedades que luego son más complicadas, ¿no? Esto lo que significa es, verdaderamente, es un cambio del sistema, ¿no? Sí, un cambio de orientación, ¿no? Lo has dicho tú lo ha al dicho principio, antes Manuel, cuando has dicho mucho hacia la prevención, y es un poco lo que tú estás haciendo, poniendo el ejemplo del Prevecolon, pero lo podemos trasladar a otras muchas cosas. Se habla del ejercicio, de fumar, se puede trasladar a otras muchas cosas, ¿no? Y luego quería preguntaros también hasta qué punto la politización de la sanidad que estamos viendo con las manifestaciones, con las huelgas, con todo esto, realmente están perjudicando al paciente, porque desorientan cuál es la realidad, ¿no? Es una pregunta un poco difícil, porque no quiero que os metáis en política, pero lo que quiero decir, si todo esto realmente no es lo que está sucediendo, es decir, si la politización es especialmente poco atractiva para el paciente. Yo que tengo un colectivo a lo mejor menos movilizado que pueda tener Manuel, empiezo con la pregunta. Vamos a ver, yo creo que todo lo que sea politizar temas que muchas veces, y sobre todo en un campo como la sanidad, que yo creo que es de los que debíamos dejar sin politizar demasiado. Obviamente cada uno tendrá sus maneras de gestionar y su forma de pensar cómo se debe gestionar la sanidad, pero yo estoy de acuerdo en que hay una politización excesiva, y especialmente parece que Madrid es un foco de donde pues concurren otras visiones del resto de España para politizar Madrid, que es un poco más a nivel mediático más importante. Y es verdad que creo que ahí sí que debían hacer un esfuerzo por levantar el pie, ¿no?, en esa politización tan fuerte, puesto que al final somos profesionales sanitarios, el ciudadano es el que es el beneficiario o el afectado de todo este caldo de cultivo que se genera, y creo que no es positivo para ninguna de las profesiones y tampoco para el ciudadano. Bueno, yo creo que la politización es indudable, y yo creo que hace mucho daño. ¿Es inevitable? Pues no lo sé. No sé si habría alguna forma de intentar evitarla. Antes se decía que la gente votaba fundamentalmente por la educación y por la sanidad, ¿no? Ahora, como cada vez lamentablemente hay menos niños, pues cada vez se vota más por la sanidad, con lo cual es difícil. Yo creo que ahí la única solución sería, como se hizo en su día con las pensiones, que hubo el Pacto de Toledo, que los grandes partidos pues fuesen capaces de llegar a un pacto en sanidad, porque, como digo, es posible que en el futuro tengamos que tomar decisiones duras si queremos que el sistema sea sostenible. Y esto, la única forma de hacerlo es si hay un gran acuerdo entre los partidos políticos, porque si no va a ser difícil pues entrar en temas desde la colaboración público-privada, el copago, o sea, 1000 temas que lógicamente se pueden utilizar para atacar la administración que esté tomando la decisión, sea la administración central o autonómica, a distintos niveles, y yo desde luego huyo de entrar en casos concretos porque se puede malinterpretar, pero creo que necesitamos este gran pacto. ¿Por qué? Porque si no, al final, muchas veces, aunque los políticos que en ese momento están en el poder son conscientes de que algunas acciones son necesarias, no se atreven a tomarlas por el coste que va a tener a nivel de las próximas elecciones, y por lo tanto ojalá tuviésemos este pacto. Yo creo que es fácil llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que todos queremos lo que es la salud de la población,
y por lo tanto pues ojalá nuestros representantes tomasen esta decisión de hacer un gran pacto, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional, por la sanidad, que permitiese un poco sacar algunas decisiones del ámbito político y dejarlas más en el ámbito técnico. O sea, yo creo que en la pandemia una cosa que nos ha enseñado es que cuando las personas que saben están tomando las decisiones, por supuesto que se pueden equivocar y seguro que se equivocan, pero probablemente se equivoquen menos que si el que toma las decisiones es el político de turno sin tener este conocimiento. Nosotros hemos trabajado mucho en pensar cuál es el futuro que vamos a tener en la sanidad. Creo que va a haber muchos cambios, como he dicho, y no hemos hablado pues de todo lo que ya está aquí, como es el tema de la inteligencia artificial, de la robótica, del Big Data. Todo esto va a cambiar la forma de ejercer la medicina y las demás profesiones sanitarias, y yo creo que nos tenemos que preparar, y hay que preparar también a los futuros médicos. Nosotros estamos muy implicados, hemos hecho un acuerdo con las 9 facultades de medicina de Madrid, que tenemos más facultades de medicina de las que tienen muchos países en Europa, ¿no? O sea que también es una situación privilegiada, porque estamos preocupados que probablemente la formación que estamos dando a los futuros médicos no es la adecuada para ejercer la medicina dentro de 10, 15, 20, 25 años, ¿no? Nosotros también creemos que en la medicina del futuro, yo diría que en la asistencia sanitaria del futuro, cada vez va a tener más importancia la humanización. Ahí hemos tenido alguna colaboración con la consejería, tenemos también una colaboración activa con el Colegio de Farmacéuticos, y vamos a hacer de forma conjunta una jornada internacional de ética y humanización de la asistencia sanitaria, porque creo que cada vez más el médico de mañana, el profesional sanitario de mañana, pues lo que más se le va a valorar es este aspecto de humanización, teniendo en cuenta que probablemente mucho de lo que hacemos ahora pues lo vaya a hacer ya la inteligencia artificial, y el médico va a tener que tener un papel integrador de dirección de información, y yo desde luego cuando esté enfermo, espero que dentro de muchos años, pues voy a valorar mucho este componente humano, ¿no? Yo creo que también es muy importante, como según decía Manuel, ese pacto, ¿no? Porque todas las medidas que se tomen en sanidad muy raramente tienen un efecto a corto plazo. Entonces, como trasciende los periodos electorales, obviamente o empezamos a tomar medidas estructurales, o es muy difícil ir solventando todos los problemas que tiene el sistema. No se pueden poner más parches, además. Hay un Sí, momento en que ya no caben más. No caben más parches. Ya no. Pero no parches. Y luego, vamos a ver, es verdad que en sanidad, como hay tantas cifras, tú siempre puedes, o sea, ¿tú qué es lo que quieres? Hablo a nivel de partidos políticos, de medios de comunicación que tienen un sesgo político. Yo quiero que Madrid quede mal en la foto. Seguro que puedes buscar indicadores en los que Madrid salga mal, ¿no? O yo quiero que Madrid quede bien en la foto. Seguro que puedes buscar, o sea, como tenemos tantos datos, pues entonces al final todo esto es muy fácil de manipular, y a veces te da pena pues que estás viendo, oye, no, pues es que, y hablo a todos los niveles, ¿no? Como he dicho antes, de esperanza de vida, listas de espera. Yo creo que hay datos objetivos de las plazas que se quedan vacantes en el sistema MIR en otras autonomías, que en Madrid no se queda ninguna plaza vacante, de dónde están los mejores hospitales de España, etcétera. O sea, yo creo que hay datos objetivos para saber que la sanidad madrileña no es peor que la de otras autonomías, y probablemente en muchas cosas sea mejor. Esto no significa que no tengamos que seguir trabajando para mejorarla, pero bueno, que a veces da un poco de pena ver hasta qué punto se están dando mensajes que son sesgados, ¿no? Claro. ¿Y qué aporta la visión de los profesionales al sistema sanitario? Primero, si estáis participando en la toma de decisiones habituales, si lo hacéis individualmente por profesiones, si tenéis la posibilidad de hacerlo juntos, ¿no? Si esto está sucediendo, es decir, ¿qué aporta la visión de los profesionales? Oye, yo creo que es vital, y se ha salido antes, lo ha comentado también Manuel, que durante el COVID pues se pasó mucho de decisiones políticas a decisiones técnicas. Y nosotros obviamente creo que eso es muy importante, porque le quitas cualquier tipo de sesgo y vas a solucionar el problema que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros es verdad que ahora hemos tenido un periodo en el que hemos tenido mucha intensidad, y la próxima legislatura también es muy importante para nosotros, puesto que está aprobada una ley, pero faltan los desarrollos reglamentarios, ¿no? Donde realmente se va a definir cómo van a ser esos nuevos servicios al paciente, al usuario,
y que son de un calado muy importante. Es decir, estamos hablando de toda la dependencia, la discapacidad y de cómo la farmacia va a poder atender a esas personas en su domicilio sin que modifiquemos un sistema que se ha demostrado ampliamente en la pandemia que es muy beneficioso para todos, que es el de una capilaridad muy importante, y por tanto que esto no se convierta en un famoso delivery que se ha llamado en otras ocasiones y que existe en otros sectores, pero de consumo, pues de alimentación, etcétera, ¿no? Por tanto, es vital que esa decisión al final de cómo se van a establecer esos protocolos, de cómo va a ser atendido un paciente, de cómo la medicación va a llegar en sistemas personalizados de dosificación. Obviamente ahí la visión y la labor de un técnico va a ser mucho más neutral que si simplemente esto es una decisión política de cómo se debe hacer porque tenga unas consecuencias a la hora de vender una idea. Entonces, por tanto, es verdad que nosotros, y además hemos tenido una colaboración pues muy fructífera durante estos últimos años, y de ahí una ley y un convenio en un solo año, pero creo que es vital, y así creo que lo han entendido durante esta legislatura, por lo menos desde la parte que nos toca, ¿no?, que es la Consejería de Sanidad, de establecer una comunicación muy fluida. Y respecto a las otras profesiones, pues bueno, aquí estamos dos ejemplos. Es verdad que yo llevo un año y ha sido un año muy atropellado por la cantidad de trabajo que hemos tenido, pero ya en este año hemos podido empezar iniciativas, y de hecho el otro día mismo, la semana pasada, el Colegio de Médicos del Colegio de Madrid se remitían a la Consejería de Sanidad una duda sobre cómo se debe realizar un tema de una medicación, y creo que esa colaboración, y la verdad que está siendo excelente durante este primer año, pues va a ir teniendo más frutos, como decía además Manuel, con una jornada internacional muy interesante sobre humanización y ética. ¿Qué aporta la visión de los profesionales? Bueno, yo creo que la visión de los profesionales lo que aporta es el conocimiento, ¿no? Y nosotros, bueno, para aportar el conocimiento lo primero hay que tenerlo, ¿no? Y también tenemos esta obsesión. Desde que yo estoy en el colegio hemos hecho acuerdos con muchas sociedades científicas médicas. De hecho, muchas de ellas tienen ya su sede en el colegio. Además, hemos creado una serie de comités científicos en los ámbitos que nosotros creemos que son los de máxima actualidad en el momento actual en la Comunidad de Madrid. Hay que recordar además que la sanidad está transferida a las autonomías y por lo tanto el conocimiento lo tenemos que aportar nosotros desde los colegios profesionales, porque muchas veces los gestores que están tomando las decisiones, pues lógicamente muchos de ellos ni siquiera son médicos, no tienen este conocimiento. Y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que hacer, y para ahí es evidente que para hacerlo hace falta una relación estrecha, en este caso con la Consejería de Sanidad, es aportar este conocimiento que tendría que aportarse no solo a la hora de tomar decisiones, pero también, y esto también lo estamos luchando, a la hora, por ejemplo, de contratar profesionales, de decidir jefaturas de servicio, etcétera. Es decir, en esta toma de decisiones tienen que estar implicados los profesionales, bien a través de los colegios profesionales, bien a través de las sociedades científicas, o una mezcla, que es lo que nosotros defendemos, de ambas cosas, porque lógicamente el gestor que va a decidir, el jefe de servicio de Cirugía General de la Paz, pues a lo mejor no puede evaluar las capacidades que tienen los distintos candidatos simplemente porque no tiene conocimientos para hacerlo. Y por eso yo creo que es muy importante integrar a los profesionales en la toma de decisiones, no solo en la toma de decisiones de gestión sanitaria, sino también en la toma de decisiones respecto a concursos, contrataciones, etcétera. ¿Y eso está sucediendo? ¿O estamos... Bueno, eso estamos intentando que suceda en algunos ámbitos. Sí está sucediendo y como digo, nosotros nos reunimos periódicamente con la Consejería y lo que intentamos es siempre transmitir la necesidad de que se integren a los profesionales en las tomas de decisiones. A veces tenemos más éxitos y otras veces menos, ¿no? Y esto creo que hay que hacerlo tanto a nivel de gestión macro, pero también micro, es decir, pues probablemente si un profesional que está en un centro de salud tiene más autonomía para tomar las decisiones y gestionarse él mismo y organizarse, lo vaya a hacer mejor que si lo hace un gestor que no conoce el ámbito específico de ese centro de salud. Una pregunta para los dos, la última. Llega el 29 de mayo, terminan las elecciones, hay una llamada desde Presidencia del Gobierno de la Comunidad.
¿qué medida, y como los dos sois Manuel, qué medida es inexcusable que empecemos a trabajar ya? Bueno, yo lo he adelantado antes. Para nosotros tenemos que empezar a trabajar ya en el desarrollo de esa ley que amplía mucho las capacidades del farmacéutico, amplía también, por ejemplo, desarrollo profesional para nuestros farmacéuticos adjuntos, con un nuevo servicio de nutrición en las farmacias, que es una parte de esa carrera profesional que se puede emprender. Y obviamente lo que decía antes, que tanto la ley como el convenio nos dan nuevas herramientas que tenemos que empezar a desarrollar. Es verdad que conseguimos aprobar esa ley, el convenio, y ahora pues hay un pequeño paréntesis en el que obviamente el colegio sigue trabajando para hacer propuestas de interés en el momento que se forme el nuevo gobierno, pero para nosotros es inexcusable el rematar durante en la próxima legislatura temas tan importantes como el SPD, la atención farmacéutica domiciliaria, la mejor comunicación entre profesionales sanitarios para mejorar la continuidad asistencial, es decir, muchas medidas que, amparadas en esa nueva ley que nos abre un nuevo paraguas, pues puedan hacer que la siguiente legislatura sea muy positiva para la farmacia, para el farmacéutico, para todos los ámbitos también de los farmacéuticos, de hospital, de industria, innumerables sitios donde encontramos farmacéuticos, y que creo que la siguiente legislatura pues podría ser muy fructífera sobre todo para el ciudadano, que es al final el que recibe el servicio que damos, ¿no? Manuel, 29 de mayo, una llamada. Bueno, lo primero, ojalá se produzca esa llamada, porque yo creo que demostraría que la sanidad es una prioridad para la persona que hayan elegido, ¿no? Nosotros hicimos el primer día de campaña, tuvimos un acto en el Colegio de Médicos al que convocamos todos los partidos políticos, y la mayoría de los partidos políticos confirmaron que iban a ir al colegio en el primer día de campaña, y luego pues solo vinieron 2 representantes de partidos políticos. Lo digo que probablemente todavía no hemos conseguido dar el mensaje a nuestros representantes de lo importante que es la sanidad. Entonces, esa llamada, lo primero, demostraría que la persona a la que los madrileños han elegido, pues de verdad prioriza la sanidad en las muchas decisiones que van a tener que tomar, ¿no? Y luego yo le pediría 2 cosas. O sea, una es simplemente que haya una colaboración estrecha, que yo creo que esto es clave para seguir trabajando. Y luego a mí me gusta ser muy concreto, porque claro, si pides muchas cosas es poco probable que te las den. Y yo pediría lo de Madrid sin tabaco, es decir, que en un horizonte que puede ser el 2030, pues se ha prohibido fumar en Madrid en ámbitos públicos, incluida la calle, como están haciendo ya, como he dicho antes. Por ejemplo, el ejemplo de Milán me parece muy bueno. Es Milán y toda la región de Milán, o sea, sería lo equivalente a la Comunidad de Madrid, pues empezando pues por zonas que están cercanas a hospitales, por zonas que están cercanas a colegios, ampliándolo luego a las paradas de autobús, y bueno, de forma progresiva hasta conseguir prohibir el consumo público de tabaco. Creo que esto sería una medida que tendría unos efectos muy, muy positivos. Es verdad que, como ha dicho Manuel, tardaremos 20 años en ver estos efectos, pero bueno, yo creo que tenemos que tomar las decisiones pensando no a corto ni a medio plazo, sino a largo plazo. Entonces, esta será la primera petición que yo haga cuando ojalá me llamen a la hora de diseñar la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muchas gracias a los médicos, muchas gracias a los farmacéuticos por estar aquí en iSanidad. Lo que pretendíamos era eso, es ver que las profesiones trabajando juntas aportan mucho más que trabajando por separado, y que además tenéis una visión bastante común a la hora de ver por dónde tenemos que avanzar. Así que muchas gracias a los dos, y nos seguimos viendo en www.isanidad.com.